Cuando tú reconoces la gracia de Dios en ti, ya tus méritos, tus 24 días, tus 24 horas, como muchos le llaman, en la presencia de Dios, se transforma. Ahora la gente comenzará a creer en aquel que nos llamó, no por lo que estamos diciendo, sino por cómo estamos viviendo. Hay muchas personas que están haciendo muchas cosas para Dios y el anhelo de ellos es ser usado y no que Dios lo apruebe. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en familia con el fin de edificar a todos aquellos que nos están escuchando. Y de verdad que me siento muy gozoso al estar junto a ustedes, estos dos grandes hombres de Dios, Misael Lorenzo, Eliezer Lorenzo. ¿Cómo se siente, varón? No, de verdad es un privilegio, estamos contentos, sobre todo experimentando lo que es el gozo del Señor, al poder estar junto a mi padre y un gran amigo en lo que es la jornada de la edificación en estos medios. Amén. Amén, muy poderoso poder ser parte de este equipo que ya triunfante va. Yo sé que ustedes son jóvenes muy activos en estos medios y para mí es gratificante poder colaborar en este tiempo y poder cumplir sobre todo el objetivo de lo que son los ministerios en este tiempo, que es edificar. Amén. Los ministerios no son para entretener, no son para ser famosos. Los ministerios no fueron constituidos para tener grandes agendas. El objetivo de los ministerios es edificar. Amén. Si ellos no están con la visión y el entendimiento de edificar, están perdiendo la ruta existencial para la cual fueron creados. Por lo tanto, poder entender que estos espacios se mueven para edificar a la gente, esto es grandioso y que ustedes puedan hacerlo con tanto entendimiento, sabiendo que estamos cumpliendo exactamente el motivo por el cual fuimos creados en el Señor, que es edificar a los santos para la obra del ministerio. Amén, amén. Es hermoso entender ciertamente el motivo por el cual nosotros fuimos llamados, que fue a edificar. Nosotros hemos recibido muchas cosas por gracia y así modo de gracia también damos a todos aquellos que nos están escuchando. Claro. Y esto es lo que hemos estado haciendo, compartir, hablar acerca de muchos temas que realmente son muy importantes al corazón para el crecimiento de una persona que es Cristo Jesús en nosotros. Y de verdad que sin más preámbulo queremos comenzar con este tema que es el Evangelio. Queremos comenzar a hablar acerca de qué es el Evangelio, la predicación del Evangelio, la proclamación del Evangelio y la vida del Evangelio. Ciertamente hemos visto que se ha tergiversado mucho lo que es el concepto de evangelio. De hecho, hay muchas personas predicando otro evangelio que no es el de Cristo, predicando el evangelio quitando la cruz y predicando un evangelio como diríamos por ahí, light. Entonces, ¿qué nos puede aportar acerca de esto, Pastor Eliezer? Fíjate, cuando hablamos del evangelio tenemos que tener bien claro estos fundamentos. No podemos edificar en el aire. El fundamento del evangelio es una persona, es Cristo. Todo lo que no promueve a Cristo, todo lo que no exalta a Cristo, todo lo que no glorifica a Cristo no es el evangelio. Porque el evangelio no es una ideología, el evangelio no es un criterio, el evangelio no es una simple buena noticia, porque hemos oído decir muchas veces que el evangelio es buena noticia, pero al que está trabajando en un lugar y le dicen que le aumentaron de sueldo, inmediatamente le dan una buena noticia. Y esa buena noticia no tiene nada que ver con lo que es la esencia de lo que es el concepto real de lo que es el evangelio. El evangelio es una persona. Y quien no tiene a esa persona no tiene el evangelio. Y si no tiene el evangelio no podrá comunicarlo. Porque el apóstol Pablo, hablando de manera categórica, cuando dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, está diciendo, porque no me avergüenzo de Cristo. Porque Cristo es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Entonces el evangelio es Cristo impartido a las personas para que puedan ser transformados por medio de Él. Amén, amén. Es así como dice el pastor Eliezer y el pastor empezó muy fuerte tomando en cuenta acerca de lo que tiene que ver definir evangelio como un ámbito de buena noticia, cuando tenemos que entender que se trata de una vida y una persona que es Cristo. Por eso, si nosotros analizamos los evangelios, hacemos un estudio más profundo de cómo Jesús se acercaba a algunas ciudades. Dice la Biblia en el libro de Mateos capítulo 9 verso 35 que recorría Jesús todas las ciudades y dice también las aldeas enseñando
en las sinagogas, pero también dice, y predicando el evangelio. Entonces Jesús estaba aquí manifestando lo que tenemos que poner claro. Dice que él enseñaba en las sinagogas y también predicaba el evangelio del reino. Lo que pasa es que aquí, cuando definimos la palabra predicación, tenemos que definirlo como modelo. Entonces aquí Jesús no estaba utilizando el evangelio como una enseñanza que él daba en la sinagoga, sino una predicación de modelaje de vida a los que estaban fuera de la sinagoga. Entonces tenemos que entender bien claro que no era simplemente llevando una nueva noticia a los que ya habían creído, sino aquellos que no le conocían a él estaban siendo impactados por una vida en acción que estaba siendo modelada. Entonces, cuando conjugamos estos contextos con lo que estaba diciendo el pastor y con la realidad que ahora nos habita en Cristo, tenemos que entender que el evangelio es una vida que nos ocupa. Ahora el evangelio dejó de ser un Dios te bendiga, y que esto no se malinterprete. No es que no vamos a decir Dios te bendiga, sino más bien que ahora el evangelio va más allá que todo eso, y es una vida en desarrollo que modelamos. Que ahora la gente comenzará a creer en aquel que nos llamó, no por lo que estamos diciendo, sino por cómo estamos viviendo. Así es. Entonces ahora tenemos que evaluar lo que estamos diciendo por cómo estamos viviendo. Porque de decir muchos dicen, pero de vivir pocos viven. Así es. Así, yo creo que es muy importante que nosotros cuando salgamos a la calle, como estuvimos hablando el día pasado acerca del mismo evangelio, que no basta solamente con solamente tú hablar de Dios, sino tú vivir, modelar a esa persona de Cristo, aquellos que se están perdiendo. Porque aquellos que se están perdiendo no solamente te están escuchando, sino están viendo un modelo. Por eso que el Señor nos manda a nosotros menguar nosotros para que Cristo siga creciendo en nosotros, para modelar a esa persona. Sabemos que hay muchas personas falsas en el mundo. Claro. Y se van a seguir levantando muchas personas proclamando el nombre de Cristo. Pero lo que va a certificar ciertamente que esa persona está hablando de Cristo es el modelo de vida que está llevando esa persona. Correcto. Fíjense, proféticamente este tema es de mucho valor y tenemos que darle el peso que esto conlleva. Proféticamente Cristo dijo que cuando iba entre las señales acerca del fin, dijo, y será predicado el evangelio del reino para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Proféticamente está anunciado que en este tiempo hay que predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Esa puede ser una buena pregunta. Claro. ¿En qué consiste el evangelio del reino? Tú sabes que hay un concepto de reino que ha sido tocado muy livianamente, que es el reino monárquico, donde hay una figura que representa gobierno, señoría, pleitesía y autoridad. Y muchas personas entienden que el evangelio del reino consiste en entregarle al hombre señorío, pleitesía y autoridad para sentirse más grande que los demás. Correcto. Pero el evangelio del reino tiene que ver con el evangelio de la vida de Cristo impartida, a través del cual Dios gobierna por medio de su naturaleza. Correcto. Es decir, donde no está la naturaleza de Cristo gobernando, no es asunto de una jerarquía. No es asunto de una élite. Hay personas que dicen, no, porque yo pertenezco a una iglesia del reino. Porque la iglesia de nosotros tiene asiento acolchado. Porque nosotros tenemos aire acondicionado. Estamos climatizados. No tenemos bancos duros. En nuestras congregaciones las mujeres pueden usar un arito o un pantalón. Y piensan que el reino tiene que ver con eso. El reino tiene que ver con la predicación de Cristo como gobierno. El reino está donde Cristo está siendo establecido como gobierno. Y el Padre solamente gobierna por medio de la naturaleza de su Hijo. Y ese es el evangelio. Wow, muy poderoso, pastor. Entonces, conforme a lo que usted está diciendo, nosotros ahora podemos poner en orden algunas piezas del rompecabezas. Dice la Escritura en el libro de Marcos capítulo 8, verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, y si ahí la palabra evangelio la sustituimos por mi vida, dice, por causa de mí y mi vida, la salvará. Entonces, tenemos que entender que la materialización de la intención de Dios estaba en que nosotros asumiéramos su vida con carácter. Así es. Entonces el evangelio nosotros tenemos que verlo, como hablábamos el día pasado, no como un vocabulario, 2 líneas o 3 líneas que yo me aprendo para querer persuadir a alguien. Ese trabajo de la persuasión le corresponde al Espíritu Santo. Él es quien nos convencerá en 3 áreas importantes. Ahora bien, tenemos que entender el evangelio como vida. La practicidad del mismo es viviendo a toda cabalidad como Dios lo dice. Por eso nosotros estábamos hablando con Josué hace un minuto y hablábamos de que éxito para Dios. ¿Sabes qué es éxito para Dios? Que nosotros podamos cumplir al pie de la letra todo lo que Dios exige de nosotros. Probablemente hay cosas que Dios va a exigir de ti
que tú no quieres lograrla, pero eso es el éxito según Dios. Habrá momentos donde tú tendrás que renunciar a cosas para abrazar lo que Dios quiere que tú abraces, y eso es éxito para Dios, aunque para lo natural eso represente pérdida para ti. Entonces el evangelio siempre te llevará a una tela de ¿qué? De sacrificio. Por eso quiero, para que podamos continuar, porque el pastor Eliezer, tenemos que aprovechar bien este ámbito. Tocó algo cuando estábamos iniciando este conversatorio acerca de las funciones ministeriales. Y él decía algo que está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y me gustó mucho lo que dice aquí Efesios 4:11, y lo voy a recoger. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿qué pasa con la obra del ministerio? Lo peor que le puede pasar a alguien llamado ministro es operar en la obra del ministerio sin la gracia del ministerio. Por eso el apóstol Pablo dijo algo en 1 Corintios 15:10, y es que, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más yo que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo está hablando de dos cosas muy importantes, y es que la gracia de Dios primero nos capacita para hacer y luego para hacer. Dios siempre va a trabajar quién eres para que luego que Él trabaja lo que tú eres, lo que tú haces sale de manera metabólica y orgánica. Por eso todo aquel que tiene problema en el ser, pastor, no puede evangelizar. Todo el que tiene problema en el ser, Ismael, no puede operar desde la obra del ministerio. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, hay dos aspectos fundamentales. Número uno, vemos que Pablo afirma la característica de la gracia. Número uno, configura nuestra identidad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y número dos, ¿qué hace? Él nos capacita para funcionar. He trabajado, pero no yo. Si tú entiendes que tú has trabajado mucho, entiendes que tienes mérito por lo que trabajaste, estás lejos de la gracia. Tremendo. Entonces, he trabajado, pero no yo, sino la gracia de Dios. Entonces, nos damos cuenta que tomando en cuenta un análisis rapidito de todo esto, el evangelio es una vida que primero configura el ser para que luego el hacer no tenga ningún tipo de obstáculo. Muy poderoso. Fíjate, es interesante el texto que tocaste en Efesios capítulo 4. Porque he visto muchos jóvenes que se han autonombrado evangelistas. Fíjate que el texto dice, y él mismo constituyó. O sea, pero pastor, yo mismo no me puedo constituir. No, porque es que aquí no existe el autonombramiento. El autonombramiento. Yo me siento evangelista. No. El autonombramiento usurpa la autoridad de quien constituye. Dice, y él mismo llevó cautiva la cautividad y le entregó el don a los hombres. Claro. Tenemos evangelistas autonombrados por ellos mismos, porque les gustó la posición. Y le gusta que lo inviten y que le gusta crear agenda. Wow. Pero ¿qué acontece? Cuando tú eres autonombrado, tú no tienes cómo respaldar el alcance del ministerio evangelístico, que es impartir a Cristo con efectividad. Por ejemplo, el evangelista constituido por el Señor tiene la medida de la gracia otorgada por Dios para ir al alcance de llegar donde el pastor no puede llegar. De llegar donde el apóstol no llega. De llegar donde el profeta no puede llegar. Porque él tiene el ministerio de alcance, que es el ministerio evangelístico. Pero este ministerio evangelístico no puede ser usurpado por el autonombramiento. Tiene que ser constituido por la gracia. Entonces muchas veces he escuchado a jóvenes evangelistas que salen bajo la frustración de no ver lo que ellos querían lograr. Después de pasar días de ayuno, después de amanecer orando, ver que no alcanzaron a nadie, y después ellos mismos se consuelan diciendo, lo que pasa es que yo solamente hago predicar la palabra y quien convence es el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo no te respaldó convenciendo? Porque tú tienes que revisar por qué no hay convencimiento si es un ministerio constituido para alcance. Entonces, el ministerio de alcance constituido por la gracia tiene todo el respaldo y la unción del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, cuando tú eres ungido para ocupar una posición ministerial, vendrá el respaldo efectivo del alcance y tú vas a poder romper con la frustración. Hay jóvenes que le dan este premio de consolación. No, tú hiciste tu trabajo, tú predicaste, pero el Espíritu Santo que convence no eres tú. Es un premio de consolación para muchos que no tienen el llamado ni el alcance para impartir a Cristo como vida, y al ver que ellos no pueden impartir lo que no tienen,
Porque impartir a Cristo tiene que ver con alguien que primero fue crucificado. ¿A partir de cuándo Cristo empieza a vivir para yo tener el evangelio? A partir de cuando yo tengo contacto con la cruz de Cristo. Le dejo esa papa caliente a ustedes para que se vayan desarrollando. No, pastor, es que usted ha tocado algo demasiado serio. ¿Tú sabes cómo Pablo solucionó ese asunto? En 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 11, él dijo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Por eso es que los que se autonombran, como usted decía, los que se autoconstituyen, ellos buscan algo y es que Cristo no sea glorificado. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 16 que vuestras buenas obras son las que van a producir que el Padre sea glorificado. Entonces, que seamos efectivos en la función ministerial, ¿tú sabes qué? Que el Padre sea glorificado. Entonces, mientras el Padre no sea glorificado en lo que hacemos, entonces nos importa que nuestro nombre sea mencionado. Entonces nosotros queremos procurar nosotros convencer a la gente. Entonces usurpamos la posición del Espíritu. No, y quiero aclarar por aquí, para los que persiguen siempre el que habla por las redes. Sí, los que persiguen contenido. Sí, porque hay personas que escuchan un contenido y inmediatamente emiten una persecución. Van a ver comentarios. Para los que van a desatar persecución en contra de lo que acabo de decir, quiero decirte, con esto no estoy anulando la obra de convicción del Espíritu Santo. Sin duda, claro. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Claro. Pero el asunto es que el Espíritu Santo no puede respaldar lo que no ha sido constituido por Dios. Wow. Entonces sería problema de imprecisión a la hora de, por ejemplo, predicar y no se convierta nadie. ¿Sabe? Pero definitivamente, porque es que debemos entender que Dios es un Dios de precisión y de efectividad. Dios no erra al blanco, por eso no hay pecado. Pecado es errar al blanco. Correcto. Entonces Dios donde pone el ojo pone la bala. Entonces muchas veces nosotros sí entendemos que en un momento determinado hay personas que pueden hacer resistencia a la obra de convicción del Espíritu Santo porque no se rinden. Y en la Biblia encontramos un caso donde Pablo estaba predicando y alguien le dijo, por poco me persuade. Es decir, estaba siendo derribado porque la convicción del Espíritu viene a demoler lo que son argumentos, criterios, ideologías, creencias que se han alojado en el corazón de nosotros por años, por décadas. Correcto. Que ya lo hemos hecho ya parte de nuestra manera de vivir. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en lo que es la esfera de la convicción, tiene que entrar a demoler. Porque donde quiera que hay la ausencia de una verdad, hay una mentira en gobierno. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a traer convicción, es cuando empieza a demoler ese poder del cual dijo el apóstol Pablo, que no me avergüenzo del evangelio porque es dunamis, es poder, es una dinamita que detrona toda tiniebla, toda incredulidad. Estamos en un tiempo, Misael, donde mucha gente tiene por tardanza la promesa de Dios. Donde se han levantado burladores. ¿Y qué es un burlador? Un burlador es alguien que está operando bajo su propia concupiscencia, dándole legalidad a las tinieblas para que lo arrastren a todo el desacierto en que las tinieblas arrojan a las personas que niegan la eficacia de la verdad. Pero ¿qué tiene que, cuando el Espíritu Santo entra en el trabajo de convicción, tiene que demoler todo nivel de incredulidad que ha sido sustentado por la mentira? Pero ahí es donde el evangelio, que es poder, que es dunami, que es Cristo mismo como esencia, como propósito, como naturaleza, siendo impartido, inmediatamente ese poder transformador no va a dejar espacio alguno para que no entre la luz y las tinieblas desalojen la mente. Nosotros un día también éramos tinieblas. Y la luz de Cristo, ¿qué hizo? Nos alumbró. Nos alumbró y fuimos libertados. Entonces hay un poder efectivo y quiero añadirle virtud y fe a todo aquel que tiene este llamado a predicar el evangelio que es Cristo. Cuando Cristo es sustentado, es alimentado, donde quiera que te pare, se paró el dunami de Dios. Y ese dunami va a detonar esa montaña y va a salir las riquezas escondidas que están ahí dentro. Porque este poder viene a remover todo lo que oculta, lo que tiene que salir para que salga con poder y efectividad, dando a conocer la nueva vida que Dios tiene oculta en la vida del hombre. Claro, sería por ejemplo, nosotros comprometernos con la obra del Señor, de tal forma que nosotros saquemos tiempo para Dios, conocer más a Dios, para nosotros llenarnos del poder de Dios y así mismo salir a las calles con precisión. Sería, por ejemplo, el resultado de precisión sería, o sea, esa raíz de un compromiso ya previamente hecho con Dios.
voy a explicar. Sería, por ejemplo, yo sacar tiempo de oración, sacar tiempo de lectura de la palabra para yo cada día más llenarme del poder de Dios y así mismo poder mostrar poder y ser preciso en la obra de Dios. Sí, pero ahí quiero ayudarte con algo. Tú sabes que uno de los fundamentos del mundo es el mérito personal. El mundo opera bajo el mérito personal. Okay. Hay creyentes que van a orar no por dirección de Dios, sino para por medio de la oración conseguir un mérito. Lo que quieren. No sé si tú me logro entender. Hay personas que dedican tiempo de oración. Y ese tiempo de oración no es porque a ellos les interesa ser investido de Dios, sino porque por un lucro personal. Ellos entienden que pasando horas de oración están logrando conseguir humanamente lo que ellos quieren de parte de Dios, y eso choca con la gracia. Porque el mérito humano no mueve a Dios. Esto es un asunto de gracia. Por eso Pablo dice en el texto que Misael tocó: no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Correcto. Cuando tú reconoces la gracia de Dios en ti, ya tus méritos, tus 24 días, tus 24 horas, como muchos le llaman, en la presencia de Dios, se transforma. Tú sabes que hay mucha gente que dice: yo acabo de amanecer en vigilia. Ahora tenemos que preguntar cuál fue la motivación de esa vigilia. ¿Qué te motivó a vigilar? Porque muchas veces nosotros queremos sobornar a Dios con 2 horas de oración para que después cuando salgamos de ahí salgamos transformados. Porque nuestra humanidad se siente alimentada y segura cuando pasamos 3 horas o 4 orando. Ahora Dios va a revisar la motivación de tu corazón a ver por qué tú quieres orar. Porque tú nunca has querido pasar 3 o 4 horas con el Señor por estar con Él. Ahora tú quieres pasar 3 días o 4 orando porque ahora tú vas a evangelizar. Mira, el pastor se metió en un problema serio y yo entiendo que ahora tenemos que arreciar con lo que el pastor está diciendo. Todo aquel que está haciendo las famosas 24 horas de oración, las 12 horas de oración y está buscando algo personal, está haciendo algo que el apóstol Pablo aconsejó en un momento determinado. Y él dijo: procura presentarte ante Dios como obrero que esté aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes cuál es la ambición personal de aquellos que están haciendo para que Dios haga? Que quieren ser usados. Entonces, esto es una situación... ¿Tú puedes repetir esa parte de nuevo? Porque yo sé que hay personas que van a escuchar esto. Hay muchas personas que están haciendo muchas cosas para Dios y el anhelo debe ser usado y no que Dios lo apruebe. Entonces, tenemos que entender que todo lo que tú estás haciendo, si este es de la plataforma de que Dios te use y no que Dios te apruebe, lamentablemente será dicho, como él dijo en el libro de Mateo, él dijo: apartaos de mí, nunca os conocí. Aquellos que en el nombre de Dios hicieron grandes cosas, pero la meta de ellos era que Dios los usara y no que Dios los aprobara. ¿Qué significa que Dios te apruebe? Cuando hablamos de que Dios tiene que aprobarte, estamos hablando de que tú tienes que estar en la cruz. Porque Dios comienza a aprobar a todo el que está juntamente con Él crucificado. Ahora, aquellos que procuran ser usados por Dios son aquellos que se meten en unas oraciones, en unos asuntos, para que Dios haga en un momento determinado, aunque Dios no haga nada más con ellos. Wow. ¿Sabe qué significa esto? El truco de que yo hago para que tú hagas, yo te doy para que tú me des. Tú no tienes tu vida en rendición. Por eso nosotros hablábamos en días anteriores de que Dios nunca va a transformar nada en ti que tú primero no rindas. Sí. Y ese deseo de tú querer que Dios haga algo, Dios no tiene que esperar que tú comiences a hacer algo por Él para Él hacer. Dios comienza a hacer por ti desde el hecho que tú lo rindes todo por Él. Entonces, definitivamente. Por eso tenemos que tener bien claro, no tenemos que hacer nada para que Dios haga. Dios hará cuando nosotros rendimos. Porque el trabajo de Dios es capacitarnos y enteramente prepararnos para una obra específica. Yo no puedo querer que Dios me use para una ambición personal. Y voy a hablar algo muy serio aquí, sé que me voy a meter en problemas. Pero tenemos gente que están orando para que Dios lo use en un escenario para ellos abrirse agendas de manera personal. Y más, sin embargo, lo que Dios quiere no es abrirte una agenda personal. Dios quiere ser la agenda de tu vida. Correcto. Dios quiere ser el trono del todo en tu vida. No podemos utilizar a Dios en el ámbito de ambición personal. Al hecho de decir: Señor, me voy a meter en 20 días para que tú hagas algo en tal actividad, aunque después de ahí yo no vuelva a orar más. Wow. Ese es el punto, Misael, que hay personas que de repente le nace una motivación de oración que nunca estuvo. Y cuando tú revisas la motivación de su oración, nunca fue estar con Dios, es transaccional. Y si hay algo que con la gracia de Dios desmantela, es las transacciones. Dios no busca transacción, es relación, es vínculo, es que tú quieres estar comunión con Él. De repente alguien te visita a tu casa por lo que tú le das. De repente alguien va a tu casa por lo que tú tienes. Claro. Pero nunca va a tu casa por lo que tú eres. Entonces hay personas que te visitan por los beneficios que en un momento te van a drenar de ti.
Entonces, ante Dios estamos descubiertos con lo que son los modelos transaccionales. Y ese es el gobierno del alma. Ese punto de que procura presentarte ante Dios aprobado y no usado. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Es el carácter. Claro. Lo que Dios usa es el don. Entonces, durante muchos años, mucha gente anda buscando a quién Dios va a usar. Mas, sin embargo, Dios no anda buscando lo que Él usa, porque el don proviene de Dios y a Dios no lo impresiona un don. Wow, porque pastor. el don proviene de Él. Por ejemplo, al dueño de la fábrica de perfume, ¿con qué perfume tú le impresionas? Él es el dueño de la fábrica. Mas, sin embargo, Dios necesita ver algo más en nosotros. Y esto vengo a darle respuesta, porque es la famosa frase que utilizamos: varón, me voy a meter con Dios. Y Dios no quiere que tú te metas con Él. Dios quiere meterse en ti. Es decir, tenemos que empezar a romper con estos modelos que son disfuncionales, que son antigracia. Y te lo voy a decir: todo lo que es antigracia es anticristo, porque la gracia y la verdad vino por medio de Cristo. Y hay cosas que chocan con la gracia. Claro. Y es esa famosa búsqueda de poder en 50 mañanas, en 25 días de matutino, en 40 días, en 40 noches. No, y es bueno aclarar al pastor: esto no está mal. No es que usted no ore o que usted tenga una relación, una comunión continua, pero el problema está desde qué plataforma usted lo hace. Si usted sabe que usted está haciendo 25 mañana. 25 mañana. Si usted sabe que usted lo está haciendo es para que el día que usted predique Dios haga algo. Por favor, son las plataformas equivocadas. Sí. Pero yo le quiero decir a los que hacen 25 mañana que no es malo que la hagan. La pregunta es: ¿por qué tú la quieres hacer? ¿Cuál es la motivación? Un trabajo. ¿Qué tú buscas con eso? De repente hay iglesias que oran a las 3 de la tarde. Okay. Y hay hermanos que nunca en la historia del calendario de la acción de la tarde nunca han querido ir. Cuando tienen un problema, le nace la motivación de ir a orar. Wow. Entonces ellos no vinieron nunca porque quieren estar con el Señor. Ellos vienen a buscar algo. Entonces este es un modelo que tiene que ser erradicado, porque choca con el poder de la efectividad y la precisión del evangelio. El evangelio es una persona que camina conforme a la voluntad de Dios y que no hace nada por motivación propia, sino por la motivación del Padre. Cristo dijo que Él no hacía nada que no vio a su Padre hacer. ¿Cuál era el testimonio de Cristo? En que el Padre aprobaba todo lo que Él hacía. Y la autoridad de Cristo consistía en que Él obedecía exactamente todo lo que el Padre decía. Entonces, el testimonio de Cristo en nosotros es que Dios apruebe lo que estamos haciendo. Es que orar no es malo, ayunar no es nada, no es malo. Las 25 mañanas o las 40 días no es malo. El asunto es la motivación con que lo hacemos, porque nunca lo hemos hecho porque queremos estar con Él. Siempre lo hacemos por transacción. Claro. Estamos en un propósito porque queremos que antes de salir a las calles, queremos que Dios nos invita del poder. Pero el poder Dios lo invite por medio de una persona, la cual es Cristo. Procuremos formar a Cristo. Y Cristo empieza a ser formado. Oye, ¿cuándo? Cuando estamos dispuestos a ir a la cruz. A partir de que cuando el hombre está dispuesto a crucificarse, inmediatamente no hay que hacer 50 mañanas. Dios empieza a confiar en un hombre que está crucificado. Porque, Misael, hay personas que confían en Dios, pero yo no confío en ellos. Eso es correcto. Eso es correcto. Dios no confía en ellos. Dios solamente confía en un hombre que decidió no vivir para que Cristo viva. Inmediatamente ahí comienza la confianza.